Muy bien. Genial. Entonces, como verán, las últimas, yo diría, 7 clases tienen, si bien hay un montón de temas muy variados, todos tienen una línea troncal que tiene que ver con simetrías de gauge, ¿no? Vimos la idea general de que es una simetría de gauge, y vimos casos emblemáticos como eh, la utilidad de las simetrías de gauge para describir la interacción electromagnética, la interacción fuerte, las interacciones débiles, y después vimos upgrades de cómo unificar la interacción débil, electrodébil, y cómo resolver el problema de las masas y cómo unificar esta idea del mecanismo de Higgs con este lagrangiano de la interacción electrodébil y fuerte, que vamos a darle el nombre de modelo estándar, así es como se lo conoce hace muchos años. La clase de hoy y las clases que siguen van a ser distintas, quizás autocontenidas, sobre cosas que están dentro del modelo estándar o vinculadas con el modelo estándar, pero son cosas por ahí más atomizadas, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar un poquitito de los neutrinos y la masa de los neutrinos. Y a eso le vamos a dar el nombre de oscilaciones de neutrinos, ¿sí? Entonces, un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, para que me interrumpan si hay algo que les quedó poco claro o si tienen dudas. Lo que vimos la clase pasada fue cómo implementar el mecanismo de Higgs que vimos hace un par de clases en el modelo electrodébil, ¿sí? O sea, cómo darle masa a las partículas de la teoría del modelo estándar, manteniendo la invariancia de gauge. Entonces lo que hicimos fue partir del lagrangiano que unifica la interacción débil y la electromagnética, esta simetría conjunta entre su2 left y 1 de hipercarga. Asignamos ciertos valores específicos del parámetro, como los valores de hipercarga y las proyecciones de isospin débil, de modo tal de que la corriente electromagnética nos quedó, para esa elección de parámetros, de esta manera. La corriente electromagnética que nosotros vimos en QED del electromagnetismo tiene una componente que tiene que ver con SU2 left y tiene una componente que tiene que ver con 1 de hipercarga, ¿sí? Es una mezcla de las dos. Vimos que los términos de interacción del lagrangiano, o sea, la interacción entre los campos de gauge y los fermiones, las podemos describir en lugar del W3 y del B mu, que son los bosones de gauge asociados a este J3 y a este J hipercarga, son los bosones de la teoría. Logramos reescribir los términos de interacción en términos de las partículas que uno observa experimentalmente, que son el fotón y el Z. ¿Sí? Entonces, este fotón y este Z son una combinación lineal del W3 mu y del B mu. Con la elección arbitraria o particular que elegimos de los parámetros de la teoría, y para una relación entre los acoplamientos G y G' de la interacción de estas dos interacciones y de cómo se mezclan estos bosones físicos con los bosones de gauge de la teoría, que era el ángulo ese de mezcla de Weinberg. Lo interesante es que para la elección que pusimos, los términos de interacción del lagrangiano de esta teoría contienen, entre otras cosas, al lagrangiano de QED. O sea, recuperamos el electromagnetismo, ¿sí? Que en esta teoría tiene una contribución de un cachito de SU2 left y un cachito de 1 de hipercarga, ¿sí? Pero recuperamos el lagrangiano de QED en la forma que habíamos visto varias clases atrás, ¿sí? Cuando hablamos de gauge nobeliano y descubrimos QED.
Bien. La otra cosa importante que vi, ese es uno de los dos aspectos importantes de la clase pasada. La otra tiene que ver con cómo resolver el problema de las masas. Entonces, recordamos que la invariancia de Gauge de la teoría se pierde si uno incorpora términos de masa. Recordemos que los términos de masa son términos cuadráticos en los campos. Términos del tipo ZMU para el bosón Z, o psi techo psi para cualquiera de los fermiones. ¿Sí? Si uno ponía esos términos explícitamente, el lagrangiano no queda invariante por cómo es que transforman los campos. ¿Sí? Entonces, ese fue un problema central durante 40 años, porque la teoría estaba muy bien, porque las predicciones auguraban resultados que cuando uno iba a media daban perfecto, ¿sí? Pero el hecho de que las partículas no tengan masa es un problema serio, ¿no? Entonces, lo que vimos en la clase pasada, las últimas dos clases, es que eso se puede solucionar con el mecanismo de Higgs. Entonces, incorporamos, le agregamos al lagrangiano de modo estándar, al lagrangiano de Higgs, y vimos que a través del término cinético de este lagrangiano de Higgs, ese término que va como de mu phi, donde este phi es ese doblete de campos complejos de Higgs, y esta es la derivada covariante, y la derivada covariante en SU2 y 1 tiene a los 3 Ws y al Bmu, ¿sí? O a la base rotada de esos cuatro bosones, que son el W+, el W-, el AMU y el ZMU. Y vimos que obteníamos términos cuadráticos para los campos sin romper la invariancia de Gauge a través del mecanismo de Higgs. Y en particular con la elección de parámetros que agarramos, el bosón AMU, o sea el fotón, tenía masa cero, el ZMU y el de los Ws tiene una masa, y la teoría predice una relación entre las masas, que es lo que efectivamente uno mide. ¿Sí? Entonces, este mecanismo soluciona el problema de las masas. Entre paréntesis, es interesante que estaría bueno ver si existe este campo de Higgs, porque el problema este de las masas se soluciona con este mecanismo de Higgs en el mundo de la teoría, ¿sí? Pero uno tiene que ver experimentalmente que existe, y eso va a ser tema de exactamente una semana, la semana que viene. El viernes vamos a ver sobre cómo, entre otras cosas, sobre cómo se descubrió experimentalmente este campo de Higgs. ¿Sí? Bien, y les mencioné brevemente al final de la clase pasada que hay una manera de solucionar, además del problema de las masas de los bosones de Gauge, el problema de las masas de los fermiones de la teoría, ¿sí? De los electrones, de los quarks y los demás fermiones de la teoría, agregando un lagrangiano con una forma muy particular, que nos daba términos cuadráticos en los campos. ¿Sí? Entonces este es un resumen de las dos cosas importantes que vimos en la clase pasada, ¿no? Esta unificación electrodébil y la elección de parámetros que nos da una teoría que describe bastante bien los experimentos, y después cómo meter el mecanismo de Higgs en ese lagrangiano para darle masa a las partículas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Quieren que ahondemos sobre alguna de las cositas que discutimos? ¿No? Bien, entonces saltamos al tema de la clase de hoy, que tiene que ver con los neutrinos, pero en particular con la masa de los neutrinos. ¿Sí? Eh, digamos, la física en esta rama, que se llama física de partículas, o física de partículas fundamentales, o física de altas energías, tiene distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, porque es imposible estudiar todo esto durante la vida de un físico, entonces uno se especializa en algo, ¿no? Entonces hay gente que se concentra, por ejemplo, en QCD, en la interacción fuerte, o hay gente que se especializa en distintas cosas dentro del modelo electrodébil, y hay gente que se especializa en la física de neutrinos, ¿sí? Que no es mi área de expertise, pero
El área de neutrinos es un tema relativamente abierto de la teoría, porque hay cosas que aún no se sabe cómo explicar bien, o hay distintas ideas para explicar cierto tipo de cosas, y es un campo bastante pujante, digamos, hay muchas cosas para hacer, ¿sí? O sea, lo que digo es que la física de neutrinos es particularmente interesante, porque hay cosas que no sabemos cómo explicar del todo, ¿no? Entonces, cuando al principio de este curso, varios meses atrás, introdujimos a los neutrinos, medio que los incorporamos como una herramienta para solucionar nuestro entendimiento de los decaimientos beta sin tener que pagar el costo de que la energía no se conserve, ¿no? Recuerden el decaimiento beta en el que un neutrón se transforma en un protón y un electrón, ¿sí? La cinemática de eso no cierra, ¿sí? Con lo que uno observa experimentalmente, y una manera de solucionarlo es decir, bueno, la energía no se conserva, que es un poco radical, o decir, bueno, existe otra partícula con tales características y le enchufamos al neutrino la responsabilidad de solucionar el problema. Y funcionó y funciona perfecto, ¿sí? Pero cuando hicimos eso dijimos, bueno, el neutrino no tiene masa cero. Y, y eso es algo que no es verdad, ¿no? Les doy el spoiler. Eh, los neutrinos, además, son unos bichos particulares porque interactúan únicamente vía la fuerza débil, ¿sí? No tienen ni carga de color ni carga eléctrica, y entonces no interactúan con la materia de las maneras que uno sabe cómo detectar. Si lo piensan, la clase que viene, vamos a hablar específicamente de cómo interactúan las partículas en general con la materia, ¿sí? Y el porqué de eso es que uno necesita entender el mecanismo por el cual, por ejemplo, un electrón, cómo interactúa un electrón muy energético al atravesar un metal. Porque yo quiero hacer un detector, y para hacer un detector tengo que entender cómo las cosas que yo quiero detectar interactúan con algo, o se relacionan con algo, de modo tal de decir vi o no vi, medí algo o no lo medí, ¿sí? Entonces, el tema con los neutrinos es que como interactúan vía la fuerza débil, no interactúan electromagnéticamente en particular, no tengo ninguna cámara CCD digital o ningún dispositivo, ningún fotodiodo, ningún dispositivo experimental que se utilice en la física en general para detectar un neutrino. No hay un detector de fuerza débil, ¿sí? Entonces, los neutrinos no se detectan de manera directa en un experimento, y eso, bueno, lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces son bichos complicados de estudiar, ¿sí? Una cosa importante es que nosotros definimos a los neutrinos como aquellas partículas que se producen en interacciones débiles asociadas con otras. Por ejemplo, en el decaimiento beta, en el que uno genera un electrón, ese electrón se relaciona con el elemento de su doblete, que era el neutrino electrónico. O sea, el neutrino de electrón, el neutrino de muón y el neutrino de tau, que son las partículas físicas que uno podría ver, ¿sí? Son las partículas que se crean en conjunción con su par del doblete, ¿no? Con el electrón, con el muón y el tau. Esas son las partículas físicas que uno ve, ¿sí? Bien, el tema de la clase de hoy es llegar a principios de este siglo. En el año 2001 se descubrió que los neutrinos tienen masa, ¿sí? Que no son partículas sin masa, aunque hay que aclarar, hay que mencionar, hacer justicia a la historia de que las masas de los neutrinos son extremadamente pequeñas. Son del orden del electronvolt, comparados con la masa del protón, por ejemplo, que es de 1 gigaelectronvolt. O sea, la masa de un neutrino es 6 órdenes de magnitud más chica que la de un protón. Perdón, gigaelectronvolt es 10 a la 9, ¿no? Entonces, es muchos órdenes de magnitud más chicas que el resto. Entonces, considerarlas no masivas no estuvo muy mal, porque la diferencia
es de muchos órdenes de magnitud respecto al resto de las partículas de la teoría. ¿Sí? Y hoy vamos a ver cómo es que se llegó a la conclusión de que los neutrinos tienen masa, y como es una cosa un poco complicada, eso se hizo a través de lo que se llama oscilación de neutrinos, que es el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Ahora que se sabe que el neutrino tiene masa, ¿no se vuelve a arruinar la conservación de energía? No, 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 porque tiene masas muy chiquititas, y recordá que no es que si el neutrino tiene masa cero, el decaimiento beta funciona; si el neutrino tiene una masa pequeña, también funciona. O sea, no arruina nada el hecho de que nada de lo que vimos en el resto del curso se arruina por el hecho de que los neutrinos tengan masa. Menos mal, ok, sí, menos mal. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con oscilaciones de neutrinos? Oscilaciones de cosas, ustedes ya vieron de alguna u otra manera, seguramente en algún tema de Teórica 2. Y tiene que ver con lo siguiente: los autoestados de neutrinos de la interacción débil son el neutrino electrónico, el neutrino muón, el neutrino tau, las partículas que se crean con el doblete débil. Esos son los autoestados de la interacción débil, ¿no? Son los neutrinos que uno pone en esos dobletes. Entonces, esos autoestados, vamos a ver que no son los autoestados del hamiltoniano, ¿sí? Que son, o sea, si uno, el hamiltoniano, o un neutrino, un autoestado del hamiltoniano es aquel estado estacionario, ¿no? Que si yo estoy en ese estado y no hago nada, voy a seguir en ese estado. Y vamos a ver que los neutrinos físicos no son los autoestados del hamiltoniano total, ¿sí? Y esa idea fundamental es la que nos va a ayudar a entender por qué los neutrinos tienen masa. Entonces vamos a ahondar un poquitito más en esa idea. Es medio un spoiler esto de lo que vamos a ver adelante, pero si no, se hace difícil de entender, o por lo menos para mí es difícil de entender si uno no discute este aspecto, o define bien, o queda bien claro qué es un autoestado de masa y qué es un autoestado de interacción débil. Entonces, supongamos un decaimiento beta, ¿no? Por ejemplo, un neutrón que interactúa con un neutrino, ¿sí? Y el neutrón se transforma en un protón más un electrón. Fíjense que la carga final es 0, la carga inicial es 0. Este vértice está en interacción débil, ¿no? Este es el neutrino de electrón con su correspondiente electrón, y para que la carga se conserve, esto emite un W con carga más, más, exacto. Y bueno, entonces este W interactúa con el quark D, que se transforma en un U, ¿sí? Y bueno, y entonces el neutrón se transforma en un protón. ¿Está bien? Entonces este es un decaimiento beta menos, porque lo que es emitido es un electrón, y este es un decaimiento beta más, porque lo que se emite acá es un positrón, ¿sí? Y este neutrino debería ser el mismo neutrino que está acá, es el neutrino que tiene que ver con el electrón, el neutrino que tiene que ver con el electrón. O sea, este sería un neutrino electrónico en principio, ¿sí? A este neutrino lo voy a llamar el autoestado de la interacción débil, el neutrino físico, el neutrino que se generó en el mundo en el que vivimos, ¿sí? No en la teoría, digamos. Este es el neutrino generado, el estado de la naturaleza que uno observa. Lo voy a llamar entonces el autoestado de interacción débil, ¿sí? Es el par que se generó con el positrón o con el electrón. Ahora, si ese neutrino, ¿sí? Fuese una combinación, si este neutrino no fuese un autoestado del hamiltoniano, ¿sí? Un autoestado de masa, ¿sí? Un autoestado que en mi hamiltoniano es el autoestado de ese hamiltoniano. Si no fuese, entonces sería una combinación lineal de los autoestados del hamiltoniano. O sea, si este estado, neutrino, si no fuese un autoestado del hamiltoniano, entonces tiene que ser una combinación lineal de esos autoestados, no hay otra. Supongamos entonces que hay dos autoestados del hamiltoniano que voy a llamar nu1 y nu2. ¿Sí? Entonces este estado neutrino electrónico
sería que es autoestado de la interacción débil, no es un autoestado de masa, no es un autoestado de mi Hamiltoniano, entonces es una combinación lineal de ellos. ¿Sí? Y como ustedes vieron en cuántica, un estado mezcla de autoestados del Hamiltoniano no es un estado estacionario. Lo que voy es, si yo estoy en un autoestado del Hamiltoniano, o sea, si yo estuviese en un autoestado nu1, ¿sí? Entonces seguiría siendo nu1 forever, salvo que le haga algo a mi sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es un autoestado hamiltoniano, justamente, es un estado estacionario. ¿Sí? Ahora, si el estado este nu no fuese un autoestado hamiltoniano, y es una combinación lineal de ellos, es un estado mixto, es un estado mezcla, y la evolución temporal de un estado cuántico que mezcla los autoestados oscila, ¿no? O sea, tiene la probabilidad de estar en un autoestado nu1, fluctúa con el tiempo, con una cierta probabilidad. La probabilidad de estar en el autoestado nu2 también fluctúa con una cierta probabilidad, entonces el estado de ese conjunto no es un estado estacionario. ¿No? Entonces, esto es simplemente, no estoy demostrando nada, simplemente les estoy diciendo, si los neutrinos físicos no fuesen autoestados hamiltoniano, entonces serían un estado mezcla y eventualmente oscilarían. ¿Sí? O sea, la probabilidad de estar en un estado o en otro oscilaría. ¿Sí? Esta idea que les acabo de comentar, que es el spoiler, porque es la conclusión a la que vamos a llegar dentro de 40 minutos, es la idea que quiero que tengan boyando en la superficie para entender los próximos slides. ¿Sí? Igual vamos a profundizar esto. Bien, entonces distingamos la diferencia entre un autoestado de interacción débil y un autoestado del hamiltoniano, que si no son lo mismo, si son lo mismo, genial, entonces el autoestado de la interacción débil, si es un neutrino, seguirá siendo un neutrino siempre, ¿sí? el mismo neutrino. Pero si no fuese así, entonces ese neutrino es un estado mezcla y puede eventualmente cambiar de estado, porque la probabilidad de estar en un estado o en otro fluctúa. ¿Sí? Entonces distingamos que hay una diferencia si los autoestados de masa y los autoestados de la interacción débil, si son lo mismo pasa una cosa, si no son lo mismo pasa otra. ¿Sí? Esa es la idea que quiero que tengan en mente. Muy bien, entonces vayamos al inicio de esta historia. ¿Sí? Yo les conté medio la idea a la que vamos a querer llegar, pero vamos a ver por qué es que uno tiene que llegar a esa idea. Entonces vamos a hablar de lo que se llamó por muchas décadas el problema de los neutrinos solares. ¿Sí? Entonces, como medio yo les acabo de adelantar esta idea de que los neutrinos podrían oscilar, si en el Sol se generan neutrinos de un cierto tipo, quizás a mí me lleguen neutrinos no de ese tipo, sino de otros, si los neutrinos cambian. ¿Sí? Entonces, ya desde hace mucho tiempo que se entendía cómo es que el Sol funciona. ¿Sí? Hay gente que se dedica a hacer, o sea, astrofísica y estudian un montón de cosas, en particular cómo funciona una estrella. ¿Sí? Entonces se sabe que el Sol produce energía por muchos mecanismos, pero dominantemente por la fusión de hidrógeno. ¿Sí? En el Sol hay un montón de átomos de hidrógeno, o sea, básicamente protones, ¿no? Porque el hidrógeno es un protón y un electrón, pero si está a muy altas energías, por ahí está ionizado. Ionizado significa que me quedé con el protón solo. ¿No? Entonces, entre las muchas posibles reacciones que se puedan dar en un estado en el que uno tiene un montón de protones a alta densidad y a muy alta energía, con mucha energía térmica, una cosa que puede ocurrir es que dos protones de repente hagan decaimiento beta y se transformen en dos neutrones, y esos dos neutrones, junto con otros dos protones que están por ahí, formen un átomo de helio. Recuerden que el helio 4,
segundo elemento de la tabla periódica, que es un elemento, es un gas que está en la última columna, de los gases nobles o gases raros, es un átomo súper estable. ¿Sí? El helio es un núcleo muy estable, además es un doble número mágico, 2 protones, 2 neutrones. Estoy recordando cosas que nosotros vimos en el curso. Entonces, este mecanismo de fusión de átomos de hidrógeno para formar helio es una cosa que se puede dar fácilmente en el Sol porque hay sobreabundancia de protones a muy alta energía, ¿sí? Y muy cerquita. Ahora, como el helio es un núcleo muy estable, o sea, la binding energy es muy grande, la energía del helio 4 en reposo es más chica que la energía de original de los 4 protones que lo formó. Con lo cual, esta reacción es una reacción exotérmica. O sea, los 4 protones me dan el helio 4, 2 positrones y 2 neutrones de los 2 decaimientos beta, ¿sí? Y estos tipos no están en reposo. Justamente, el hecho de que sea exotérmica es que estos salen con mucha energía cinética. ¿Sí? En particular, entonces, hay 2 neutrinos, o neutrinos, que salen escupidos del Sol continuamente por la fusión de estos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, bueno, y estos 2 positrones interactúan con el resto de los, con el material que circunda el Sol, y es lo que nos da la línea espectral del Sol. Esa es la física particular del Sol que yo desconozco. Hay que hablar con la gente que estudia esto, que bueno, por cómo es el Sol, cuál es la masa, cuál es el tamaño y demás, es que el Sol emite en el espectro que emite. ¿Sí? Pero en particular emite emite muchos neutrinos. ¿Sí? Ahora, como estos neutrinos interactúan muy poco, ¿sí? Se generan en el Sol, mayormente entre el Sol y la Tierra hay vacío, entonces no tienen mucho con qué interactuar. Y además a los neutrinos no les gusta interactuar, porque interactúan vía la fuerza débil ya vimos que es lo último que prefieren las cosas para interactuar. Entonces esos neutrinos que emitió el Sol llegan a la Tierra, ¿sí? Y entonces uno podría hacer alguna cuentita. Si tiene algún modelo del Sol, podría decir, bueno, si el Sol tiene tal masa, el número, la densidad de átomos de hidrógeno es tal y cual, uno podría calcular cuál es el flujo de neutrinos que llegan a la Tierra. O sea, cuántos neutrinos que se generan del Sol por este mecanismo llegan a la Tierra. La respuesta de esa cuenta es 10 a la 11 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. Que a mí me da un poquito de miedo, ¿no? Porque son 10 a la 11 partículas que pasan por este dedo en un segundo, ¿sí? Neutrinos. Por suerte los neutrinos prácticamente no interactúan, o sea, la sección eficaz de los neutrinos de interactuar con algo es bajísima, entonces de esos 10 a la 11 ninguno interactúa con ninguno de de las células de mi cuerpo y no le pasa nada a mi cuerpo, a pesar que está bombardeado por neutrinos. ¿Sí? La sección eficaz de interacción de los neutrinos es extremadamente baja, ¿sí? Al punto tal de que de estos solo uno interactúa con la Tierra, por ejemplo, para poner un marco de referencia. El modelo del Sol está bastante bien entendido, y este gráfico simplemente lo pongo para que vean que hay distintos mecanismos de producción de neutrinos. Este muestra la energía de los neutrinos emitidos por el Sol en el eje X y el flujo en el eje Y, ¿sí? Por distintos mecanismos, ¿no? Fusión de protones, decaimientos del berilio y demás, o del boro. Y eso da un espectro de energía de los neutrinos, ¿no? Neutrinos del orden de, fíjense acá, del orden del megaelectronvolt, es la energía que tienen los neutrinos que emite el Sol. ¿Sí? Y esto está bastante bien entendido en la actualidad. Entonces, el resumen de esto es que el Sol es una fuente constante de neutrinos, uno puede conocer el mecanismo por el cual se produce y uno puede calcular el flujo, cuántos neutrinos uno espera que vengan del Sol y cuáles son los mecanismos por los cuales se producen. Eso ahora se entiende muy bien, se entendía hace 100 años más pobremente, pero con el correr del tiempo estos modelos están súper bien entendidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la década del 60, hubo 2 tipos, llamaron Davis y Bacall, que quisieron
se preguntaron, bueno, ¿será así? ¿Cuál es el flujo de los neutrinos solares? Vamos a medirlo, ¿no? Entonces ellos hicieron un detector para medir el flujo de neutrinos solares, ¿sí? Dado que uno espera que me lleguen 10 a la 11, bueno, los voy a medir para ver si es así. Entonces hicieron un experimento en una mina que se llama Homestake, en el que había un tanque de varias toneladas de un material tipo la lavandina, que tenía en particular cloro 37, ¿no? Y era relativamente barato, ¿sí? La lavandina no es particularmente costosa, aunque son 40.000 litros, pero bueno, para la física de la época eso se podía costear. Lo interesante es que los neutrinos, o sea, si viene un neutrino del Sol, puede hacer scattering con el cloro 37 y favorecer un decaimiento beta, ¿no? El hecho de que uno de los neutrones del cloro interactúa con el neutrino y se transforma en un protón y un electrón. Es una de las variantes del decaimiento beta, ¿sí? Entonces, si hubiese algún neutrino que llega, ellos deberían ver que uno de los átomos de cloro se transformaba en un átomo de argón, ¿sí? Ahora, el argón 37 es un material radioactivo, ¿sí? Y entonces midiendo radioactividad en ese tanque, y viendo cuánta radioactividad tienen, ellos pueden inferir cuántos cloros 37 se transformaron en argón 37 y que la cantidad de esos procesos es la cantidad de neutrinos que llegaron. Es así básicamente, estoy contando en un renglón, cómo es que ellos midieron estos neutrinos, ¿sí? Lo interesante es que el resultado de ellos, o sea, ellos midieron cuántos neutrinos llegan del Sol, el resultado fue 1/3 de lo que predecía la teoría, ¿sí? Y a eso se lo llamó el problema de los neutrinos solares, porque uno espera que lleguen una cierta cantidad de neutrinos del Sol, bueno, hace el esfuerzo de medirlo y el resultado da un factor 3 menos, ¿no? Y eso es un problema serio a entender, ¿no? Fíjense que ellos hicieron este experimento en la década del 60 y el Nobel se lo dieron 40 años después, ¿no? Y el porqué es que, asombrosamente, el hecho de que el resultado experimental esté un factor 3 mal, a la comunidad científica no le llamó demasiado la atención, ¿sí? O sea, por mucho tiempo esto quedó así como que bueno, está bien, puede ser por 3 motivos que pase esto. Puede ser que quizás el modelo del Sol está mal y alguien se le olvidó un pi por algún lado, o un e, un factor 3, y bueno, la teoría estaba mal. O quizás los tipos medían mal, o quizás podría ser que nuestra suposición de que es un neutrino fallase, ¿no? Entonces, como podían ser distintas cosas que explicasen esto, dijeron, bueno, demos más tiempo, hagamos más experimentos y veamos que refinemos nuestro modelo del Sol, hagamos más experimentos y veamos qué pasa, ¿sí? Entonces, 3 décadas después, en 1989, se hizo un experimento en una isla en Japón que se llamaba Kamioka, se hizo un experimento llamado Kamiokande, en el que en vez de la tecnología de usar el cloro 37, usaban agua, y medían la radiación de frenado, que se llama radiación de Cherenkov, que es un mecanismo, la radiación de Cherenkov es la radiación que emite una partícula ultrarrelativista en un medio, ¿no? Por ejemplo, un electrón ultrarrelativista en el agua emite luz en un cono, ¿sí? Entonces, si hubiese alguna interacción entre un neutrino y alguno de los protones o neutrones del agua, ¿sí? Entonces, tipo un decaimiento beta como el que les mostré recién, ¿no? O sea, un neutrino con un neutrón interactúan y se transforman en un protón y un electrón, ¿no? Entonces, los neutrinos, al interactuar, bien la interacción débil, con alguno de los nucleones, generan un electrón de alta energía. Y ese electrón, en el agua, emite radiación. Como la energía del neutrino es muy grande, este electrón sale con mucha energía cinética, es ultra relativista,
y emite fotones en un cono. Entonces, si uno pone un montón de fotomultiplicadores, que son estos detectores de acá, y para que tengan una idea del tamaño, acá hay un bote inflable con 3 físicos que están viendo cada uno de estos, que son fotomultiplicadores de este tamaño, ¿sí? Que lo que hacen es son muy sensibles a los fotones, ¿no? Cuando viene un fotón, estos fotomultiplicadores pueden medir una señal. Entonces, hicieron en ese gran tanque de agua, pusieron un montón de estos fotomultiplicadores, y entonces, si hay un electrón que emite luz en un cono, si miden una señal de este estilo, un conito, ellos pueden medir cuál es la energía de este electrón, y además pueden contar cuántos de estos circulitos ven, y por cada uno de ellos es una interacción con un neutrino, ¿sí? Entonces ese es un experimento muy, muy bonito de ver, es muy glamoroso porque esta es agua ultra pura, hay un montón de fotomultiplicadores y el tamaño de este experimento es enorme, ¿no? El resultado de este experimento fue el mismo. O sea, ellos midieron con otra tecnología completamente distinta 30 años después y el flujo también les dio un tercio, ¿sí? Unos años después se hizo una versión mejorada de este experimento Kamiokande, que se llamó Super Kamiokande, ¿sí? Bueno, era más grande en tamaño, o sea, más grande significa que tengo más chances de medir neutrinos. Se hizo bajo tierra para filtrar partículas que parecen neutrinos pero que en realidad no lo son, y en particular por cómo estaba diseñado el experimento, podía distinguir entre neutrinos de electrón y neutrinos de muón, ¿sí? Y este gráfico lo que muestra es cuánta señal ven en el eje Y, cuánta señal veían en el eje Y, en función del coseno del ángulo respecto del Sol, ¿no? O sea, en función de dónde viene respecto del Sol. Cuando el coseno del ángulo del Sol es 1, estoy mirando la dirección en la que está el Sol, y ahí es donde más neutrinos ven, y cuando empiezo a mirar a otros ángulos, bueno, veo ruido, ¿no? Entonces, esto lo que muestra es que los neutrinos que ellos veían eran neutrinos que venían del Sol, y no de supernovas o de cualquier otra fuente, ¿sí? Muy bien, entonces, como ya pasaron 3 décadas y 2 experimentos con tecnología completamente distinta, medían lo mismo y un tercio de lo que uno esperaba, en el año 2001 la gente insistía con estos experimentos, hicieron un experimento que se llamó SNOW, en una mina que se llama Sudbury, que está en Estados Unidos, y pusieron un detector bajo tierra. Bajo tierra es para filtrar, que la Tierra filtre todas aquellas partículas que se parecen a neutrinos pero no lo son. Entonces lo único que llegaba adentro de esa mina eran los neutrinos, con 1000 toneladas de agua pesada. El agua pesada es, en vez de hidrógeno 2 oxígeno, es deuterio 2 oxígeno. En vez de hidrógeno es el isótopo del hidrógeno, el deuterio. Y eso les permitía, por cómo estaba diseñado el experimento, ser sensibles a los neutrinos de electrón, neutrinos de muón y neutrinos de tau también, ¿sí? Y entonces lo que vieron es que la cantidad de neutrinos de electrón que veían en este experimento también era un tercio, ¿sí? Entonces ya era como que estaban bastante seguros de que la cantidad de neutrinos de electrón que vienen del Sol son un tercio de lo que uno esperaría que el Sol emitiese. Para el caso, después de 40 años de progreso experimental, también los teóricos y los resultados astrofísicos mejoraron, y el modelo del Sol también mejoró, ¿no? Al punto tal de que estaban casi seguros que el flujo de neutrinos del Sol era lo que predice la teoría, ¿sí? Porque esa teoría explicaba muy bien un montón de resultados experimentales de la astrofísica. Entonces, el problema no era el modelo del Sol, y la realidad es que veían un tercio de los neutrinos que llegaban del Sol. Pero como estos tipos eran sensibles a neutrinos muón y a neutrinos de tau, lo que se dieron cuenta es que la suma del número de electrones, de neutrinos de electrón, del número de neutrinos de muón y del número de neutrinos de tau, la suma de esos tres, era el número total de neutrinos que emitía el Sol. Entonces es como que
el Sol emite neutrinos de electrón, porque son decaimientos beta asociados al electrón, pero del total de esos neutrinos de electrón, nos llegan un tercio en el estado neutrino-electrón, y los otros 2 tercios son un poco neutrino muón y un poco neutrino tau. ¿Sí? Y bueno, entonces hace unos años le dieron el Nobel a los directores de el experimento Super Kamiokande, que era un japonés que se llamaba Kajita, y al director del laboratorio de Snow, que se llamaba McDonald, y es mucha coincidencia, ¿no? Es Cajita McDonald, no había posibilidad de fracaso. Entonces, la explicación de lo que estaba pasando ya había sido propuesta por dos físicos muchos años atrás, a fines de la década del 60. Y es esta idea que yo les esbocé al principio de la clase y que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Porque el problema de los neutrinos parece ser que el problema de los neutrinos solares, que yo les comenté que de la cantidad de neutrinos electrónicos que se generan en el Sol nos llega un tercio de esos neutrinos, como neutrinos de electrón, no es un problema de que se pierden esos neutrinos o esos números no coinciden. Es un problema de travestismo, de que los neutrinos de electrón, algunos de ellos les gusta cambiar de tipo y transformarse en neutrino muónico o neutrino de tau. ¿Sí? Pero el número total de neutrinos es el mismo. Lo que pasa es que por algún motivo les gusta cambiar de sabor, se dice cambiar de tipo de neutrino, cambiar el sabor de neutrino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno puede tratar de explicar eso? Y la idea es bastante sencilla desde el punto de vista de la cuántica, y seguramente hiciera algún problema parecido en Teórica 2. Entonces, para simplificar la cosa, en vez de pensar que hay 3 tipos de neutrinos, pensemos que hay 2 tipos de neutrinos. Simplemente para hacer las cuentas más sencillas. Ir de 2 a 3 neutrinos, conceptualmente, es lo mismo. Técnicamente, las cuentas son un poquito más tediosas. Entonces, pensemos que hay solamente neutrinos de electrón y neutrinos de muón. ¿Sí? Y esos neutrinos de electrón y neutrinos de muón son los neutrinos físicos, ¿sí?, que uno ve en las interacciones débiles. O sea, son los autoestados de la interacción débil. Son los tipos que yo pongo en el doblete de la interacción débil cuando pongo neutrino, electrón y electrón. ¿Sí? El neutrino, electrón y el neutrino de muón son los autoestados de la interacción débil. Pero supongamos que no son los autoestados de masa. ¿Sí? Entonces, que hay otros neutrinos que son los autoestados hamiltonianos, son los estados estacionarios. ¿Sí? Y los voy a llamar nu1 y nu2. Entonces, el neutrino-electrón tiene que ser una combinación lineal de los autoestados de masa. O sea, el neutrino-electrón, si no es un autoestado del hamiltoniano, va a tener que ser una combinación lineal de ellos, y lo mismo con el neutrino de muón. ¿Sí? Entonces, supongamos que estos dos estados que son ortogonales, porque el neutrino electrón y el neutrino muón son autoestados de la interacción débil, son distintos completamente, pero ambos son una combinación lineal de otros autoestados, nu1 y nu2. Entonces, es como que yo puedo rotar una base otra vez, ¿no? Tengo la base neutrino electrón, neutrino muón, y la base neutrino 1, neutrino 2, y cambiar de base lo puedo hacer a través de una matriz de rotación, ¿no? Con un ángulo θ, llamémoslo. ¿Sí? Bien, de la misma manera, los autoestados nu1 y nu2 se pueden escribir como una combinación lineal de el neutrino electrónico y neutrino muónico, invirtiendo esta matriz, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo en un decaimiento beta, ¿sí?, en el que un protón se transforma en un neutrón, que en realidad es un quark U que se transforma en un D, ¿sí?, eso lo hace emitiendo un W+, y ese W+ se transforma en un electrón y neutrino. Acá está el doblete de la interacción débil, y este es el neutrino físico que uno ve, ¿sí? Pero si este neutrino físico no es un autoestado hamiltoniano, entonces va a ser un cachito de nu1 y un cachito de nu2. ¿Con cuánto es ese cachito? Dado por esta matriz de mezcla, ¿sí?, con este ángulo que habrá que medir. ¿Sí?
Entonces, supongamos que en un determinado instante uno genera un neutrino electrón. Por ejemplo, estoy en el Sol, aprieto mi cronómetro, generé un neutrino de electrón. ¿Sí? Por algún mecanismo. Bueno, acá puse un mecanismo un poco raro. Entonces, mi función de onda inicial es, tengo un neutrino de electrón. ¿Sí? Ahora, como el neutrino de electrón no es un estado del autoestado hamiltoniano, es una combinación lineal de nu1 y nu2. ¿Sí? Eso a tiempo cero. Ahora, yo quiero ver cuál es mi función de onda a un cierto tiempo t, después de que lo emitió el Sol. Entonces, lo que tengo que hacer es la evolución temporal de ese estado. ¿Sí? Ahora, como nu1 y nu2 son los autoestados hamiltonianos, la evolución temporal de ese estado es aplicarle el operador evolución temporal, que es e a la menos i, eh, p por x, p1 por x, y a la menos i, p2 por x, a nu1 y a nu2 respectivamente. Donde p por x es e por t menos el vector impulso por la posición. ¿Okay? Supongamos que me interesa saber qué le pasó a ese neutrino a una distancia L. O sea, yo lo generé en una cierta posición 0, a un instante t0, y quiero ver qué le pasó a ese estado cuando cuando se propagó una distancia dada, llamémosla L, y eso lo hizo en un tiempo t. ¿Sí? Entonces, a un tiempo t y una distancia L, este p por x, que lo voy a llamar una fase, es la fase de esta evolución temporal, va a ser entonces, e por t más p por L, donde esta fase depende de quién es el autoestado, ¿no? Si es el autoestado nu1, esto será P1, perdón, E1 por T menos P1 por L, y si es el 2, con los índices 2. ¿Está bien? Entonces, el estado a tiempo T y una distancia L tiene esta expresión, con este φ1 y φ2, que son las fases de cada uno de estos estados nu1 y nu2. ¿Está bien? Ahora, en vez de escribir esta función de onda en términos de los autoestados hamiltonianos nu1 y nu2, me gustaría escribirlo en términos de los autoestados de interacción débil, del neutrino electrónico y el neutrino muónico. Entonces, el nu1 es una combinación lineal del nu electrónico y nu muónico, por lo que vimos en el slide anterior, y el nu2 es una combinación lineal con otros coeficientes del neutrino electrónico y neutrino muónico. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo cosas que tienen que ver con el neutrino de electrón y cosas que tienen que ver con el neutrino de muón. Bueno, lo junto. ¿Qué cosas tienen que ver con el neutrino de electrón? ¿Qué cosas que tienen que ver con el neutrino de muón? ¿Ok? Bien, fíjense que si las masas de estos neutrinos nu1 y nu2 fuesen las mismas, si la masa de neutrino 1, las fases serían exactamente las mismas, y si las fases son las mismas, este término vale 0 y desaparece, y este término vale 1, porque queda coseno cuadrado más seno cuadrado de tita, y vale 1, y entonces esto sería neutrino electrón, y el neutrino muón sería 0. O sea que si las masas de estos neutrino 1 y neutrino 2 fuesen las mismas, el estado que nació como neutrino electrónico seguiría siendo una cierta distancia L, un tiempo t, el mismo neutrino electrónico. Pero si las masas de nu1 y nu2 fuesen distintas, ahí ya esto no sería cierto, porque esto no se desvanece y esto no vale 1. Entonces veamos qué pasa. ¿Sí? Perdón, Gustavo, Sí. no veo por qué si las masas son iguales, la fase es igual. ¿No entra en juego también la velocidad ahí de cada uno? O sea, ¿por qué si las masas son iguales te queda la misma fase? Y porque si las masas son iguales, el momento y la energía son los mismos, ¿no? Porque pensá que este es un estado que viaja en conjunto, ¿no? Es lo que yo llamo neutrino electrónico, ¿no? Y
Si las masas son distintas, entonces uno puede tener más energía que otro, y la evolución temporal cambiaría. Si las masas son las mismas, por la conservación de la energía cinética de cada uno de ellos es la misma, Ah, ¿sí? sí, sí, sí. La fase tiene que ser Sí, la misma, ¿sí? bien, sí, gracias. Genial. Genial. Entonces, si las masas son distintas, ¿sí? Entonces la función de onda esta, como acabamos de ver, no es siempre neutrino electrónico. Entonces yo podría preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que si yo al tiempo cero estaba en el estado neutrino electrónico, a un tiempo t y a una cierta distancia L, cuál es la probabilidad de que ese estado sea neutrino muónico? Esa pregunta en cuántica es muy sencilla de responder, es multiplicar el estado que yo quiero con, con la función de onda, ¿sí? Y elevarlo al cuadrado. Esa es la probabilidad de que si generé un neutrino electrónico a tiempo t y una distancia L, ese estado es el neutrino muónico, ¿sí? Entonces es calcular este coeficiente, que es agarrarlo del slide anterior, esta psi dt, y multiplicarla por neutrino muónico a la izquierda. Como neutrino muónico y neutrino electrónico son estados ortogonales, este término desaparece, y este término me queda exactamente esto, ¿sí? Me queda seno de tita coseno de tita por esas exponenciales. Al cuadrado, entonces coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita por las exponenciales estas al cuadrado, ¿sí? Y si uno hace un poquitito de álgebra, lo puede escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que si nació neutrino electrónico, la probabilidad de que a una distancia L ese estado sea neutrino muónico, de repente no es 0,1, y viene multiplicado por un seno cuadrado de tita, ¿sí? Que tita es fijo, o sea, eso será un coeficiente, porque tita es el ángulo que tiene que ver con la rotación de las bases, de la base neutrino electrónico, neutrino muónico, a neutrino 1, neutrino 2. Pero es fijo, tita. Pero va a depender de la fase relativa que haya entre Nu1 y Nu2, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular quién es esto, quién es Φ1 menos Φ2, para poder tener una expresión directa de cuál es la probabilidad de que un neutrino de electrón se transforme en neutrino muón, ¿sí? Entonces, este Φ1 menos Φ2, lo voy a llamar delta Φ1 Φ2, es, en función de lo que vimos antes, E1 por T menos E2 por T menos P1 menos P2 por L. O sea, porque Φ1 era E por T menos P por L. Entonces Φ1 menos Φ2 es esta expresión de acá. Y ahora voy a hacer alguna aproximación. Como los neutrinos, si los neutrinos tienen masas muy chiquititas, los neutrinos son relativistas, ultra relativistas. O sea, toda la energía cinética, toda la energía del neutrino es energía cinética, básicamente porque la masa es despreciable. Y eso me permite a mí decir que los neutrinos van a la velocidad de la luz, y entonces la distancia que recorren en un tiempo t es c por t, ¿no? Lo que voy es que puedo reemplazar este tiempo en la expresión anterior por c por L, ¿no? Y puedo usar la relación de dispersión, ¿no? O sea, la energía es la raíz cuadrada de p cuadrado más m cuadrado, ¿sí? Saco factor común p, entonces va a quedar un p acá afuera, y este p cuadrado se va a transformar en un 1, y este m cuadrado se va a hacer m cuadrado sobre p cuadrado, ¿sí? Y acá lo que estoy diciendo es que los dos autoestados, Nu1 y Nu2, viajan con el mismo P, porque es el mismo estado. En definitiva es el neutrino, ¿no? Que es una composición de dos cositas, pero esas dos cositas van con el mismo impulso con el que viaja el neutrino. Sí, y que estoy diciendo que ese impulso es prácticamente la velocidad de la luz. Y si hago un desarrollo en serie de Taylor de la raíz cuadrada, ¿no? Porque tengo la raíz cuadrada de 1 más la masa sobre p cuadrado, pero la masa del neutrino estoy diciendo que es muy chiquitita, ¿no? Entonces puedo hacer un desarrollo en serie de Taylor y quedarme a orden 1, y bueno, esa aproximación me lleva a esta expresión. Entonces, logré calcular, estas cuentas las pueden mirar con un poquitito de cuidado ustedes offline, están escritas ahí las aproximaciones. Entonces, esta diferencia de fases
que es la que determina cómo oscilan los neutrinos, es proporcional a la diferencia de masas, m1 cuadrado menos m2 cuadrado, de los nu1 y nu2, de los neutrinos nu1 y nu2. ¿Sí? Bien. Recordemos que en realidad el neutrino electrónico es un estado mezcla de nu1 y nu2, y estoy superponiendo dos ondas, ¿no? Y entonces, como en todo problema que vieron desde física 4 y de teórica 2, lo que hay que hacer acá en realidad es tomar un paquete de ondas, ¿no? Porque estos autoestados de masa quizás se propagan con velocidades distintas, y eso da una cierta dispersión. Entonces lo que hay que hacer es un paquete de ondas. La velocidad del neutrino va a ser la velocidad del grupo, ¿sí? Y bueno, esas cuentas que vieron en física 4 y que vieron en teórica 2, lo mismo aplica acá, pero el resultado es exactamente el mismo. O sea, si uno considera un paquete de ondas, en vez de una onda para nu1 y una onda para nu2, si uno considera en estados con un paquete de ondas, el resultado es exactamente el mismo. Y la diferencia de fases del slide anterior es proporcional a la diferencia de masas de los neutrinos nu1 y nu2 multiplicado por L, por la distancia. Entonces, si pongo todo en conjunto, la probabilidad de que un neutrino electrónico se transforme en neutrino muónico, nos había quedado que era el seno cuadrado de 2θ por el seno cuadrado de, y venía el delta phi ahí. Y lo reemplazo por lo que acabo de poner. Entonces, fíjense, si uno para un poquito la mano acá y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calculé la probabilidad de que si yo generé un neutrino electrón, como se hace en el Sol, la probabilidad de que a una cierta distancia L, ese neutrino se transforma en un neutrino de muón. Y esa probabilidad no es nula. No solo no es nula, sino que oscila, ¿sí? Porque va con un seno cuadrado de una cierta fase, ¿sí? Por L. Entonces, si yo graficase esta probabilidad en función de L, ¿sí? Esto va con un seno cuadrado de omega L. Entonces es una probabilidad que oscila. Es este gráfico rojo, perdón. Acá tendría que haber puesto un recuadro rojo, ¿no? Porque esta es la probabilidad de que un neutrino electrónico se transforme en neutrino muónico. Entonces originalmente la probabilidad es a 0, porque cuando generé el neutrino era neutrino de electrón, no era de muón. Pero bueno, después vamos oscilando con este seno cuadrado de omega L, ¿no? Pasado un cierto periodo, esa probabilidad volverá a ser 0, después volverá a subir, y uno puede definir la probabilidad complementaria, pues la probabilidad de que si nació neutrino electrónico, siga siendo neutrino electrónico. Entonces, como hay dos tipos de neutrino, y yo calculé la probabilidad de que sea neutrino muónico, 1 menos esta probabilidad, 1 menos esa probabilidad, la probabilidad que sea neutrino electrón, y que es este gráfico azul. ¿Sí? Entonces, fíjense que la probabilidad de que un neutrino de electrón siga siendo neutrino de electrón fluctúa también con el tiempo, o fluctúa con la distancia, exactamente lo mismo. Y esto se lo llama una oscilación de neutrinos. ¿Sí? Significa que si yo estoy en el Sol y generé y vi nacer un neutrino de electrón, ese neutrino de electrón es efectivamente neutrino de electrón, pero pasado cierto tiempo o cierta distancia, ese neutrino de electrón tiene una probabilidad no nula, bastante grande, de haberse transformado en neutrino muónico. ¿Sí? Y eso es este fenómeno de travestismo. Y fíjense que en este cambio del tipo de partículas, este cambio es un efecto puramente cuántico que no tiene nada que ver con ninguna interacción. No es que el neutrino electrónico, viajando por el espacio, hizo alguna interacción débil y se transformó en otro tipo de neutrino. Acá estamos pensando que el neutrino viaja y no interactúa con nada. Está libre ese neutrino. No obstante, ese neutrino le gusta cambiar de sabor, ¿sí? Por un efecto puramente cuántico que tiene que ver con esta idea de que están los neutrinos, que son autoestados de la interacción débil, y los neutrinos son autoestados de interacción
autoestado del hamiltoniano, ¿sí? De la evolución temporal, si quieren. ¿Cómo sigue esto? Okay. ¿Se entiende la idea? Entonces, este mecanismo que propusieron estos tipos Pontecorvo y Gribov hace varios años, explica simplemente que los neutrinos pueden cambiar de tipo sin que haya ninguna interacción de por medio, simplemente por un efecto puramente cuántico, debido al hecho de que el neutrino-electrón no es un autoestado de hamiltoniano, es un estado mezcla, y como todo estado mezcla, evoluciona, y la probabilidad de conservarse en ese estado mezcla no es la misma, fluctúa, oscila. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los neutrinos oscilen significa que un neutrino, sin interactuar con nada, de repente quiera cambiar de tipo de neutrino. Si los neutrinos hacen eso, la explicación es que, punto 1, los neutrinos físicos no son los autoestados hamiltonianos, son autoestados de interacción débil. Y punto 2, los neutrinos de autoestado hamiltoniano tienen masas distintas. Porque si la diferencia de masas esta hubiese sido 0, esto no ocurriría. Pero como no es 0, ocurre. ¿No debería cambiar la proporción de neutrinos y electrones que llegan según dónde se mida? Sí, esa es una buena pregunta, Nehuen. El hecho de que llegue un tercio tiene que ver con el hecho de que hay que hacer la estadística de que vos tenés una gran cantidad de neutrinos y electrón. Algunos fluctúan y otros no. No todos en el mismo lugar. Entonces, o sea, el Sol es una cosa extendida, no es una fuente puntual. Entonces vos tenés que calcular cuál es la probabilidad de que en el lugar donde vos estás te lleguen neutrinos y electrón que fueron generados en distintos lugares. Y ese es un problema ya de estadística. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a remarcar, el hecho de que los neutrinos oscilen, y oscilación de neutrinos es esto que les acabo de presentar, se explica si los neutrinos físicos no son los autoestados hamiltonianos, y los neutrinos que son autoestados hamiltonianos tienen masas distintas. ¿Sí? Pero tienen que tener masa, porque para tener masa distinta tienen que tener masa. Y si los neutrinos tienen masa, entonces no tienen masa nula como habíamos visto. Entonces, si yo pudiese medir esta oscilación de neutrinos, de alguna manera, podría inferir cuál es la diferencia de masas de los neutrinos. ¿Sí? Ahora, les recuerdo que en realidad no son dos neutrinos, neutrino electrón, neutrino muón, sino que son tres: neutrino electrón, neutrino muón, neutrino tau. Y entonces mi base del hamiltoniano tendría los tres estados: neutrino 1, neutrino 2 y neutrino 3. Cada uno de esos neutrinos con una masa 1, masa 2, masa 3. En los experimentos, yo lo que podría medir es la diferencia de masas. O sea, si en un experimento yo podría medir, supongamos que tita lo midió alguien por mí, la energía es algo que yo puedo medir, la distancia es algo que puedo medir, entonces midiendo esta oscilación yo puedo medir indirectamente la diferencia de masas, pero no la masa de Nu1, la masa de Nu2. Puedo medir la diferencia entre ellos. Y esas diferencias están medidas en varios experimentos. Y lo interesante es que esas diferencias son distintas en órdenes de magnitud, ¿no? Hay una diferencia entre estos tres neutrinos, que es del orden de 10 a la menos 3 electronvolt, una milésima de electronvolt, y otra de las diferencias de masas es del orden de 10 a la menos 5 electronvolt. Entonces, lo que medimos nosotros son las diferencias de masas, ¿sí? Delta M1, M2 y delta M2, M3. Y lo mismo acá, pero yo no sé las diferencias de masa no me dicen cuál es la masa de cada neutrino. Entonces puede ser que la masa de sea la más chiquitita y tengo delta M2 y después delta M3. O puede ser al revés, que la diferencia entre M1 y M3 es la más grande. O sea, yo tengo las diferencias, pero eso lo puedo acomodar de distintas maneras. Y esto se le llama la jerarquía de masas. O sea, cómo son las masas de los neutrinos, no lo sabemos, porque lo que hemos medido, lo que podemos medir con estas oscilaciones de neutrinos es la diferencia de masas, pero no nos dice cuáles son las masas. Pero las diferencias de la masa de los neutrinos son muy chiquititas. Para que recuerden orden de magnitud,
La masa del protón es 10 a la 9 electronvolt. ¿Sí? La energía de ligadura del átomo de hidrógeno es del orden de 10 electronvolts. Bueno, esta diferencia de masa es 10 a la menos 5 electronvolts. ¿Sí? Por eso es que decimos que la masa de los neutrinos son muy chiquititas. Esta medición, desde el punto de vista experimental, es bastante difícil de hacer, porque fíjense que esta L, la distancia a la que yo tengo que medir los neutrinos, es centenas de kilómetros, o sea, un periodo de 1000 kilómetros, por ejemplo. Y para medir esta oscilación yo tengo que poner un detector acá, tengo que poner un detector acá, tengo que poner un detector acá, un detector en 1000 kilómetros. Y recuerden que los detectores de neutrinos son esas minas gigantescas bajo tierra, ¿sí? Con 100.000 litros de algo. No es fácil de hacer un detector así, menos moverlo, y de hacer varios, porque es ultra costoso. Entonces, medir esta oscilación es bastante complicado, a punto tal que las mediciones son, por ejemplo, les muestro los resultados de un experimento que se llama Daya-Bay, que hizo dos detectores, ¿sí? Para medir a una cierta distancia de una fuente de neutrinos y después a una distancia más grande. ¿Sí? Estos son neutrinos que creo que vienen de un reactor nuclear, ¿no? Entonces el reactor nuclear hace un montón de decaimientos beta, los neutrinos viajan, ponen un detector, una de estas burbujas enormes, y otro detector más lejos, separados a 1 kilómetro de distancia, y miden acá y acá. Y entonces este detector se llama Near Detector y este se llama Far Detector, el más cercano y el más lejano de la fuente. Y lo que miden es positrones en este caso, ¿no? Porque los neutrinos, recuerden que no hay un medidor de neutrinos. Uno lo que ve son las cosas que generan los neutrinos, en este caso positrones, de decaimiento beta más. Y esta es la distribución de positrones en función de la energía, en el eje X, en el Near Detector, con el histograma completo, o sea, esto es lo que ven acá, y en el Far Detector, lo que ven acá. Fíjense que la distribución es la misma de energía, o sea, los neutrinos que pegan acá, importa 3 pepinos si lo hicieron 1 kilómetro atrás o no, porque vienen con mucha energía del reactor nuclear. ¿Sí? Interactúan, la distribución de energía es la misma, pero es más, la cantidad, la estadística que uno tiene acá es menos, entonces es menos de lo que uno ve acá. Y entonces, estos puntitos, yo no sé quién fue el aventurero que fiteó un seno cuadrado de omega L, ¿no? Y así es como se mide una oscilación con neutrinos. Entonces, si uno ve esto y lo piensa en el contexto de física 2, medir una oscilación, uno querría ver puntitos, un puntito acá, un puntito acá, un puntito acá, un puntito acá, y ver toda la onda, ¿no? O sea, ver del otro lado de la oscilación, una oscilación de varios periodos para medir una oscilación. Ahora, como los neutrinos son bichos jodidos de medir, y los experimentos son enormes, muy costosos y a distancias gigantescas, a distancias muy grandes para los experimentos humanos, medir estas oscilaciones son complicadas. Entonces, medir este tipo de cosas es, desde el punto de vista tecnológico, muy difícil. ¿Sí? Para incentivarlos, vuelvo a repetir, esta no es mi área de expertise, así que no les estoy vendiendo nada que tenga que ver con lo que hago yo, pero me parece que es muy interesante. Actualmente se está construyendo un experimento que se llama DUNE, que significa Deep Underground Neutrino Experiment, que es un experimento que está en los Estados Unidos, que es el experimento de neutrinos más grande de la historia y que va a operar por 2 o 3 décadas una vez que empiece a funcionar. Lo que hace es un laboratorio que se llama Fermilab, uno de los laboratorios de partículas más importantes del mundo, que está cerca de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. eh, Logran hacer un haz colimado de neutrinos, eh, no sé cómo, con algún tipo de caimiento beta o con... Fermilab tiene un acelerador que genera protones a muy alta energía. Los protones por ahí inciden sobre ciertos cristales
y esos cristales hacen algún tipo de mecanismo que produce neutrinos. ¿Sí? Los neutrinos, y lo hacen enchufando las cosas, apuntando hacia adentro de la Tierra, ¿sí? De modo tal que ese chorro de neutrinos viaje por dentro de la Tierra. El hecho de que viaje por dentro de la Tierra es un gran aislante para un montón de cosas que no son neutrinos. Recuerden que los neutrinos no interactúan prácticamente con nada, entonces, y el resto de las partículas sí. Por ejemplo, un muón de un rayo cósmico que viene de alguna supernova, si logra atravesar la atmósfera, la probabilidad de que interactúe con la Tierra es muy grande y es absorbida. Entonces, la Tierra es como un gran filtro de cosas, de modo tal de que lo que llegue a otro lado van a ser solamente los neutrinos que enchufó Fermilab. ¿Sí? Y pone dos detectores, un detector que se llama un near detector, ¿sí? Cerca de donde se generan los neutrinos, y un far detector que es extremadamente grande, ¿sí? Y que está a 1500, 1300 kilómetros, ¿sí? En una mina que una vez que las minas ya agotaron lo que pueden sacar, ese espacio que quedó adentro de la roca es utilizado para hacer este tipo de experimentos. Y lo que meten en esa mina es una pileta del tamaño de la cancha de River, que tiene 70.000 toneladas de argón líquido, ultra puro, que permite medir interacciones de neutrinos. ¿Sí? Y eso está a 1500 metros bajo la Tierra, o sea, está bien aislado. Y tiene tecnología de punta para este tipo de cosas, y acá está un ingeniero dentro de una de las secciones de este detector que tiene este mallado que permite triggerear en 3D, o sea, identificar en 3 dimensiones si hubo una interacción de neutrino y cómo es la evolución de la lluvia que genera esa interacción. O sea, tienen detalle muy particular de qué es lo que pasa. Este es un experimento muy interesante. Argentina no es miembro de este experimento. A mí me pareció interesante y conozco muchos colegas que se fueron a trabajar a este experimento. Y lo interesante es que el diseño de Dune es tal que permite la física de neutrinos, a mi modo de ver, la física experimental de neutrinos, a mi modo de ver, es súper interesante porque el área de neutrinos es un área caliente, pero tiene la peculiaridad de que la cantidad de observables físicos que uno puede medir es bastante acotada. Son poquitas las cosas que uno puede medir en la física de neutrinos, a diferencia de la interacción fuerte, o la interacción electrodébil, donde uno tiene 500 millones de cosas para medir. ¿Sí? Acá son pocas pero importantes, porque eh, ellos podrían medir una oscilación completa, podrían determinar, son sensibles, no recuerdo los detalles del por qué o del cómo, pero podrían determinar quién es M1, M2 y M3, o sea, cuál es la jerarquía de esas masas que les conté en el slide anterior. Podrían estudiar supernovas, o sea, podrían medir en tiempo real si hubo una supernova, podrían observarla. Y un experimento también muy importante que tiene que ver con el decaimiento del protón. Recuerden que el protón es el barión más liviano que hay, y no tiene a otro barión a quien decaer, entonces es el barión más estable, y la vida media del protón es infinita, según las mediciones previas, pero si el protón decayese, eso trae un montón de cosas interesantes para la física, y bueno, hay gente que está interesada en medir si el protón decae. Ese experimento es ultra complicado de hacer y Dune sería capaz de verlo. ¿Sí? Nada, esto simple. No sé por qué hago tanta propaganda de Dune, pero bueno, me parece interesante que sepan que existe este tipo de experimentos. Entonces, con eso, bueno, ese es el fin de lo que tenía para contarles de la clase de hoy. Entonces, lo importante que quiero que recuerden es que nosotros vimos que los neutrinos eran partículas que no tenían masa durante todo este curso, ¿sí? Y les conté un montón de experimentos que mostraron una serie de problemas distintos, ¿no? Uno tiene que ver con el problema de los neutrinos solares, que durante mucho tiempo no se entendió, y que después de varias décadas nos dimos,
algunos físicos se dieron cuenta que está asociado al hecho de que los neutrinos oscilan, que ese fenómeno de oscilación de neutrinos no es ni más ni menos que un fenómeno cuántico que ustedes ya vieron en teórica 2, que tiene que ver con la evolución temporal de un estado mixto. Ustedes ya lo vieron, ya lo conocen. Pero que en este contexto particular está asociado al hecho de que los neutrinos físicos, los neutrinos que son autoestados de interacción débil, no son los neutrinos autoestados del hamiltoniano. ¿Sí? Y entonces, los neutrinos físicos son un estado mezcla de autoestado del hamiltoniano, y la evolución temporal de un estado mezcla tiene este fenómeno de oscilación. Si uno pudiese medir experimentalmente la oscilación, podría medir indirectamente la diferencia de masa de los neutrinos. Y entonces, si mide una oscilación, hay una diferencia de masas, y si hay una diferencia de masas es porque los bichos estos tienen masa no nula. ¿Sí? Y los neutrinos entonces tienen masas. ¿Sí? Bueno, y después les conté experimentalmente cuáles son los desafíos tecnológicos que uno tiene para medir este tipo de cosas. ¿Sí? Esto es lo que tenía para contarles sobre la física de neutrinos, y acá termina lo que vamos a ver sobre los neutrinos de acá hasta el fin del curso. ¿Está bien? Lo que vamos a ver la clase siguiente tiene que ver con interacción de partículas con la materia. Y esto me parece importante porque nosotros hablamos de partículas fundamentales, hablamos de los quarks, hablamos del electrón, de los neutrinos, de los bosones de Gauge. Y sería interesante bajar a la Tierra y ver cómo nos convencemos de que esas cosas existen, y para eso uno tiene que detectarlas, y para detectarlas uno tiene que entender cómo interactúan estas cosas con los detectores. Entonces la idea de la clase que viene es explicarles cómo es que las partículas fundamentales interactúan con la materia, o sea, con detectores, para la próxima clase, la clase que le sigue a esta, ver cómo uno puede diseñar detectores y hacer experimentos. O sea, cómo se hacen experimentos en esta área para descubrir las cosas que nosotros fuimos construyendo desde el punto de vista teórico durante todo, a lo largo de este curso. ¿Sí? Esa es más o menos la hoja de ruta de lo que vamos a dar la semana que viene. ¿Está bien? Bueno, esto es todo lo que tenía para contarles. Así que si hay alguna duda, este es el momento. Una clase divertida, bueno, me alegro. Este es el momento de hacer preguntas sobre esto. Me alegro que les haya gustado la clase, les agradezco, pero aprovechemos estos minutos que quedan si tienen alguna duda. No me termine de cerrar una cosa, a ver cuál es. Juan Cruz. ¿Esto de que oscilen es algo intrínseco al neutrino? Bueno, ¿por qué sucede físicamente? Bueno, esa es una... No solo mirando al hamiltoniano. A ver, entonces. ¿Esto que oscilen los neutrinos es algo intrínseco al neutrino, o por qué sucede físicamente? Bueno, yo lo plantearía desde una perspectiva ligeramente distinta a la que la planteás vos. Experimentalmente hubo un montón de evidencia que hace pensar que lo que uno piensa que son los neutrinos no es tan así. Por eso te hablé de los neutrinos solares, del problema de los neutrinos solares, ¿no? O sea, si los neutrinos de electrón que se generan en el Sol llegan todos como neutrino electrón, en ningún momento nos hubiéramos puesto a pensar en nada de esto. ¿Sí? Porque si un neutrino de electrón se genera en el Sol y me llega como neutrino de electrón, genial, no pasó nada, y si es un estado estacionario, es el autoestado hamiltoniano y chao. Ahora, como eso experimentalmente no es así, hay que buscarlo en explicación, ¿no? Entonces, el problema de los neutrinos solares nos obliga a nosotros a replantearnos qué corno le pasa a los neutrinos, ¿no? Hubo muchas explicaciones en el camino, y esta de Pontecorvo y Gribov, esta de que los neutrinos físicos que uno observa no son los autoestados del hamiltoniano, son los autoestados de interacción débil, pero no la del hamiltoniano, te da una predicción, ¿no? Que te dice que los neutrinos deberían oscilar, ¿no? Y uno puede medir estas oscilaciones, y entonces esta idea
explica bien el porqué de estos fenómenos. Entonces, mi respuesta a tu, no me termina de cerrar la cosa, de que oscilen es intrínseco al neutrino, porque el problema este pasa con los neutrinos. Y físicamente lo que ocurre es esto que acabamos de ver, que no son autoestados hamiltonianos. Eh, pero es porque deciden oscilar inicialmente, hay una razón. No es que los neutrinos no son una entidad que deciden hacer una cosa u otra, son estados mezcla de autoestados hamiltonianos. Y entonces oscilan porque la cuántica es así, ¿no? O sea, la probabilidad de mantenerse en ese estado va fluctuando, ¿sí? Eh, no sé si ¿se entiende, Juan, lo que estoy diciendo? Sí, ok. Y a ver, Diego, yo no entiendo a qué llamaste autoestado de masa, ¿son autoestados hamiltonianos? Ok. Pará, vamos de a uno. Son autoestados hamiltonianos, claro. Entonces vos tenés eh, eh, el neutrino electrónico es una partícula, ¿sí? Que es autoestado de la interacción débil, porque en la interacción débil vos pusiste al doblete neutrino-electrón. ¿Sí? Entonces, ese es un autoestado de la interacción débil, neutrino electrónico-electrón. Ahora, el neutrino en particular, o sea, uno de esos, de los elementos de ese doblete, está descrito por uno esperaría que sea un autoestado del hamiltoniano, o sea, un autoestado de masa. ¿Sí? Ahora, si eso no es así, todo esto que te conté ocurre, ¿no? Y bueno, y los resultados experimentales que te mostré son los que te llevan a pensar en eso. Ahora, no encuentro una manera de explicarte. Por una cosa es ser autoestable de interacción débil, o sea, es estar en un doblete de la interacción débil, y otro es cuál es el autoestado que si yo lo quiero hacer evolucionar, le tengo que poner el E a la I, H por T. Y ese estado es un estado estacionario. Bueno, ese estado es Nu1 o Nu2 o Nu3. No es el neutrino electrónico o neutrino mónico, neutrino tau, que son los que están en la interacción débil. Miren que tengo como varias preguntas. Pasa como con los W más, W menos, que son partículas físicas. Lo de los W más y W menos es otra cosa, porque son campos de gauge. Estos son los neutrinos son los fermiones de la teoría, mientras que los W son los campos de gauge que vos pusiste para pedir invariancia de gauge. Y el W más y el W menos son las partículas físicas, de la misma manera que el fotón y el Z, pero son combinaciones lineales de los bosones de gauge de la teoría, ¿sí? Pero esos bosones no evolucionan. Eh, a ver. Mm, Tendría que pensar tu pregunta, de bueno. Es al revés lo que dije los W. Ok. A ver, Guadalupe, pregúntame, decime. Los más menos son los que vemos, sí. Em, yo antes pensaba que se diferenciaban los neutrinos electrónicos, los neutrinos muónicos y los otros, los tau, porque cuando se detectaban, no sé, neutrinos con diferente masa. Pensé que ahí estaba la diferencia, pero ahora, viendo esta clase, sabemos que no sabemos qué masa corresponde a cada uno. Entonces, ¿cómo se sabe que hay diferentes neutrinos? O sea, ¿por qué saben que hay neutrinos electrónicos, neutrinos muónicos y neutrinos de tau? Ok. Recordá que cuando vimos al principio del curso, hablamos de distintos procesos, por ejemplo, el muón, vimos que el muón decae en electrones, ¿no? El muón es una partícula que decae en un electrón. Decae en un electrón y en otras cosas, ¿sí? Decae en un electrón y neutrinos, ¿sí?
Si decayese en un solo neutrino, y no se observa que decae en un único neutrino, y decae en dos. Y la manera de conciliar eso tenía que ver con el número leptónico. ¿Te acordás que al principio del curso introdujimos el número leptónico? Que Sí, tenía que sí. ver, y era una regla de conservación. Y eso nos llevó al hecho de que cuando tenés una interacción que tiene que ver, una interacción débil que tiene que ver con el electrón, el neutrino asociado es neutrino de electrón. Cuando tenés una interacción asociada con el muón, el neutrino es el neutrino muón. Y Ah, si eso no fuese así, si no se conservase ese número leptónico, entonces debería poder ser que el muón se transforme en un electrón y emita un fotón, por ejemplo. Y que el fotón se lleve o sea, el neutrino muónico es un neutrino que es más masivo que es un neutrino con más energía que el neutrino electrónico y el resto de energía podría ser un fotón, por ejemplo. Sin embargo, ese proceso en la naturaleza no se observa. Y no se observa porque violaría esta conservación del número leptónico. Entonces, los neutrinos, electrón, muón y tau, existen porque están asociados a sus respectivos pares de los dobletes de la interacción débil. O sea, en una interacción débil en la que hay un electrón, hay un neutrino, y ese neutrino no es cualquier neutrino, es un neutrino que lo vamos a llamar neutrino del tipo neutrino electrónico. ¿Sí? Si hay una interacción débil que tiene asociado un muón, el doblete que le corresponde no puede ser el campo que ponga en ese doblete de campos complejos, no puede ser uno que esté en otro doblete, porque la interacción débil se da entre dobletes. Recordá que cuando vimos el modelo de Fermi y la descripción de la interacción débil se da entre dobletes de partículas bien definidos y no hay mixing. No es que se mezclan los dobletes. Entonces, si tengo el muón, tiene que ir con el neutrino que tiene asociado al muón, y eso lo llamo neutrino muónico, ¿no? claro, Esto, o sea, lo que se diferencian entonces los neutrinos, sabemos que en las masas también, pero bueno, como no las podemos medir, bueno, no sabemos cuál es cuál, pero en principio se diferencian en el número leptónico. el número O sea, leptónico, sí, el número leptónico es un artificio, porque recordá que cuando vimos esto de los números leptónicos, era una cosa medio de alquimia, que dijimos, bueno, postulo que existe el número leptónico y eso explica por qué ciertas reacciones se dan y otras no. Ahora que vimos la interacción débil, que se da entre dobletes de partículas, eso medio que te fuerza a introducir este número, o es la justificación claro, de este número electrónico, porque si tenés un muón y hay interacción débil, solo puede ser con neutrino asociado al muón, y a eso lo llamo neutrino muónico, no un neutrino que esté en otro doblete, ni el neutrino que está ah, asociado al electrón, ni el neutrino que está asociado al muón. Entonces, los neutrinos asociados al muón son un neutrino muy particular y lo vamos a llamar neutrino muónico. El neutrino que está asociado al electrón en el doblete no tiene nada que ver con los otros dobletes y por eso lo llamo neutrino electrónico. Y son estados distintos, completamente claro. ortogonales. Eso te fuerza a postular esta existencia del número leptónico. Ahora se entiende por qué postulaban hace 60 años que había el número leptónico de electrón. No tiene, es una consecuencia del hecho de que vos tenés dobletes de la interacción débil se da entre dobletes muy particulares y no hay mixing entre esos dobletes. Y bueno, cada uno de esos neutrinos tendrá sus características que habrá que medir, en particular su masa. La masa de los neutrinos, de cada uno de esos neutrinos no la sabemos, pero sabemos que tienen masa porque oscilan. El hecho de que oscilen es una consecuencia de que los neutrinos tienen masa. Que no sepamos medirla directamente cuál es la masa del neutrino electrón, ese es otro problema, pero que tiene masa, tiene masa. Y el neutrino electrón tendrá una característica, el neutrino muón tendrá eventualmente otra. Probablemente tenga más Perfecto. características. ¿Sí? Sí, gracias, clarísimo. Muy bien, bueno, suficiente por hoy entonces. Es hora de un merecido descanso, así que voy a parar de grabar, si encuentro dónde está el botón.